Esta es una oportunidad que tenemos desde la asociación de promover el diálogo, de promover la discusión, de promover que nosotros pues crezcamos en diferentes áreas, no solamente en nuestras áreas de especialidad, sino precisamente aprovechando que tenemos profesores de tan diversas eh, enfoques, líneas de investigación. El tema del COVID-19 y de todo lo que ha estado pasando alrededor de la investigación, del conocimiento de este nuevo microorganismo, de los manejos, pues ha sido algo que ha despertado muchísima inquietud, que pues genera cada día más preguntas, salen datos, que la vacuna, que si se genera o no resistencia, bueno, una cantidad de, de preguntas que nosotros queremos ayudar a elucidar y para eso pues contactamos a 3 expertos en esta área que tienen diferentes tipos de formación, pero que considero que podemos hacer ese tipo de discusión. Yo pues soy química farmacéutica también, tengo una línea un poco diferente, tengo una maestría en farmacología y soy doctora en farmacia asistencial y tengo un enfoque más hacia el manejo del paciente, de pronto no tanto hacia el manejo del microorganismo ni de la patología, pero pues precisamente por eso insistí en promover esta tertulia y en que podamos aprender, dialogar y pues que se dé lugar a las preguntas. Voy entonces a ir presentando en forma resumida a los participantes que tenemos en el día de hoy. En primer lugar tenemos a la profesora Nubia Estela Mata Camacho. Ella es del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, es profesora titular de formación, es bacterióloga y laboratorista clínica del Colegio Mayor de Cundinamarca. Hizo una maestría en genética humana en la Universidad Nacional y un doctorado en el Instituto Osvaldo Cruz, Fiocruz, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, en líneas de investigación de expresión génica y biología parasitaria. Tiene una amplia experiencia en investigación en líneas de Leishmania, Plasmodium, en áreas de parasitología, genética y herencia, inmunología y biología celular, y pues tiene una amplia producción y dirección de trabajos en estas diferentes áreas que están relacionadas entre sí. Tenemos también al profesor Felipe Sarmiento Salazar, él es biólogo molecular de la Universidad de los Andes de formación y realizó su doctorado en la Universidad de Freiburg. Tiene experiencia también en áreas de genética, herencia, bioquímica, biología molecular, agronomía, botánica y ciencia de las plantas y también pues una experiencia en cuanto a dirección de trabajos y proyectos de investigación. El profesor Milton Josué Crosby Granados es químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en microbiología también de la Universidad Nacional y es doctor de la Universidad de Tours en ciencias de la vida y la salud y pues tiene una especialidad de investigación en patología infecciosa, inmunología, con múltiples investigaciones en esta área. Queremos iniciar con una pregunta eh, general para que podamos comenzar a contestar esas dudas que tenemos en cuanto a lo relacionado con el COVID. Se mencionan diferentes tipos de pruebas. Hablan de la PCR, hablan de las serológicas, de las ventajas, de las desventajas, pero sí quisiéramos que los participantes, nuestros profesores, nos ayudaran a aclarar un poco cuáles son las diferencias entre ellas, qué ventajas, qué Pobrecito. desventajas, en cuanto a el tipo de pruebas que nos permiten llegar a diagnosticar el COVID-19 y por qué hay inquietud entre los médicos, entre los epidemiólogos, teniendo en cuenta el tipo de pruebas, los resultados, la validez, eh, la
posible sensibilidad de estas pruebas. Quisiéramos que nos empezaran aclarando un poco en esa área. Bien, entonces, acerca de las pruebas, está determinado que la prueba, como denominan gold standard, es decir, la prueba diagnóstica, es la PCR. Entonces, la PCR es una metodología del laboratorio que permite, mediante un equipo, amplificar muchas veces una secuencia, en este caso una secuencia de un ácido nucleico. El virus tiene un ácido nucleico que es ARN y en el laboratorio em, se transforma a ADN y copiamos muchas veces esa secuencia. Em, y la señal es detectada por un fluorocromo y se ve una señal casi que logarítmica cuando es positiva. Esa es la prueba la más sensible y también la más específica. Estas dos palabras son las que más se usan cuando se hacen pruebas diagnósticas de sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar los positivos como verdaderos positivos, y la especificidad asociado a que la baja posibilidad de encontrar falsos positivos en la prueba. Es decir, que se identifique específicamente el agente patógeno, en este caso el SARS-CoV-2. Esa es la prueba gold standard y es la prueba con la que se está diagnosticando actualmente. Han empezado a salir otra serie de pruebas. Gracias. Y entonces existe otra prueba que fue recientemente aceptada, creo que hace cerca de una semana o 2 semanas, que es la determinada prueba de antígeno. Esa es una prueba rápida, pero es una prueba rápida específica porque detecta un antígeno de la corona, por eso se llama coronavirus, porque tiene una corona de espículas y detecta un antígeno de la corona. Entonces también es muy sensible y además es específico porque está detectando ese antígeno, es ese antígeno que es específico de SARS-CoV-2. Es una prueba rápida porque es mucho más rápida que la PCR. La PCR, si a uno le rinde, pues en 5 horas podría uno tener un resultado, más o menos 1 y media, o sea, porque sea muy, muy rápida, debe ser 3 y 4 horas si uno se dedica a una prueba. Nuestra experiencia, trabajamos con Felipe en el laboratorio, nosotros sacamos más o menos 100, 150 pruebas en un día con PCR. Esta otra, pues sí es cuestión de minutos, casi que se puede leer la prueba. También la tiene que leer una persona con instrucción, es decir, no es como una prueba de embarazo que uno compra en el mercado y cualquier persona la puede leer, sino que tiene que ser una persona con cierta calificación. Tengo entendido hasta ahora solo los bacteriólogos y los microbiólogos clínicos pueden hacer esa lectura y porque además necesita un equipo especial para abrir los hisopos de la toma de muestra porque pueden contaminarse. Entonces ahí ha habido alguna discusión porque lo que yo entiendo por lo que he podido ver es que las casas comerciales casi que las están vendiendo y venga, la prueba fácil, cualquiera la puede hacer y cualquiera la puede leer. Entonces el Instituto Nacional de Salud ha sido enfático en decir que no la puede hacer cualquiera y no la puede leer cualquiera por la posibilidad de contaminarse. Entonces esas son las dos pruebas diagnósticas que uno podría hacer que son validadas por el Instituto Nacional para saber si uno tiene SARS-CoV-2. Existen las famosas pruebas serológicas y pruebas rápidas que inundaron el mercado. Lo que yo tengo entendido es que llegaron y muchas casas comerciales las compraron y pues posteriormente pues no se van a querer quedar con ellas y están ofreciéndolas como pruebas diagnósticas, pero no son pruebas diagnósticas, porque esas pruebas lo que detectan es anticuerpos. O sea, cuando un organismo se infecta, el sistema inmunológico tiene la capacidad de reconocerlo y montar una respuesta contra esos antígenos, esas cosas raras que uno no tiene, que el sistema inmunológico lo reconoce como raro y produce lo que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos se encuentran en el suero. Entonces, esos anticuerpos toman un tiempo para producirse, es decir, cuando llega un antígeno,
El primer anticuerpo que se produce es un anticuerpo muy grande que tiene como 10 paticas, que reconoce antígenos por todos lados, se llama inmunoglobulina M, y esa más o menos se demora 14 días en producirse. Si el antígeno continúa, el sistema inmunológico lo que hace es ya no producir IgM, sino produce otra inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina G, y esa dura mucho más tiempo y posteriormente, si no hay un nuevo reto antigénico, puede caer. Entonces, cuando le hacen una prueba de esta rápida, porque también se lee como una prueba de embarazo por rayitas, como una prueba de embarazo de las que venden en la droguería, pueda que le dé la rayita de que es inmunoglobulina G o inmunoglobulina M o que le dé ambas. Eso puede significar básicamente varias cosas. Si le da IgM, puede estar significando que tiene una infección rápida, temprana, perdón, no rápida, sino temprana, es decir, está infectado y está produciendo anticuerpos recientemente, o sea, es decir, hace 14 días tuvo que haber tenido el contacto como mínimo y está produciendo anticuerpos. Si le da IgM, IgG, puede decir, bueno, es que estamos más o menos entre 14, 20 días y entonces todavía tenemos de las dos inmunoglobulinas. Si le da solo IgG y no le da IgM, dice, no, ya pasó la infección, puede ser que se infectó hace un mes, 2 meses, 3 meses, no se sabe. Pero lo grave es que pueda que sea sensible, pero no es específica, que era lo que mencionaba yo con las otras dos pruebas. Es decir, a una persona le puede dar una serología positiva a pesar de que no esté infectado por SARS-CoV-2. Entonces, por eso esa prueba no sirve, no es diagnóstica y no sirve para identificar el parásito. Pudiera servir para decir, tuvo contacto con un virus, puede ser beta coronavirus u otro coronavirus que también producen gripas y tienen anticuerpos, pero no más. Entonces esas son las famosas pruebas rápidas y las pruebas diagnósticas. Eso yo podría dejar por allí para ver qué comentan mis colegas. No, yo lo que quería era complementar lo de la profe Nubia es sobre, pues hay otra técnica para no detectar el virus, pero detectar la sintomatología asociada a lo que causa el virus en el pulmón, que son las tomografías computarizadas o las imágenes diagnósticas de pulmón, que no son específicas para el virus, pero sí muestran el resultado de la infección por el virus. O sea, el por qué es que las personas terminan en UCI y terminan ahogadas es precisamente por eso, porque el virus termina alojándose en las células alveolares en los pulmones y genera una reacción de inflamación cuando es grave. Y esto es lo que hace es que reduce la capacidad pulmonar. Entonces, de hecho, se ha comprobado la especificidad y la sensibilidad de la prueba de PCR utilizando la tomografía, las imágenes de pecho. E incluso también hay solo un artículo con los asintomáticos donde muestran que efectivamente los asintomáticos puede que no tengan ningún síntoma, pero tienen lesiones asociadas con la presencia del virus. Entonces, en ese sentido, lo que se ha mostrado que es interesante, eso es un artículo que salió creo que hace un mes, 2 meses, de un grupo chino, es que efectivamente los asintomáticos también generan lesiones, sino que son pequeñas y usualmente o sea, son de corta duración. Bueno, muchas gracias, profe Felipe. Profesor Milton, ¿usted qué nos puede contar al respecto? Bueno, este virus no es un virus convencional, ya está demostrado. Así sea un coronavirus clásico, la forma como infecta a los individuos no es la forma tradicional de los virus respiratorios. Y tiene una cinética de infección que semeja más a un virus crónico latente que un virus clásico de respiración. Entonces, la historia natural de la infección ha mostrado que estos coronavirus tienen unos largos periodos de incubación que están descritos desde el SARS en el 2002, que van aproximadamente en algunos pacientes como de 0 a 4 o 5 días, que es lo que
donde el poder de la PCR es espectacular, pero hay otros pacientes que permanecen en estado asintomático y no son detectables ni por serología ni por PCR por periodos de 30 días o 22 días aproximadamente, que dificulta y que hace parte de los asintomáticos. Dentro de la literatura se describe tanto en el SARS 2002 como en este, que el 80% de los infectados son completamente asintomáticos y que solo el 20% de la población es sintomática. Eso representa un problema para cualquier técnica diagnóstica, sea serológica o molecular, porque si yo no puedo detectar sintomatología en el 80% de la población, pues nunca voy a llamarlos para hacer un test diagnóstico, entonces solo me queda el 20% de los sintomáticos o medianamente sintomáticos, que son los que darían positivos para una técnica molecular como la PCR o la parte serológica. Si bien los virólogos moleculares modernos le echan mucha mano a la molecular y a la PCR, pues en virología la técnica estándar nunca ha sido la PCR. La técnica estándar en virología siempre ha sido la inmunofluorescencia directa o la inmunofluorescencia indirecta sobre muestras para detección con anticuerpo específico del virus. Entonces, aquí se juega a dos partes a nivel mundial. O solo jugar a la PCR y todos los países han caído en el mismo error. No tenemos reactivos, hay limitaciones de equipos, y la serología la han despreciado para detección directa del antígeno. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que o nos centramos en una técnica que puede ser muy confiable como la PCR, pero igualmente la PCR es tan confiable como una inmunofluorescencia directa o indirecta y ha sido olvidada completamente a nivel mundial para detección del antígeno viral en los hisopos y las muestras nasofaringeas que se toman en los pacientes. Entonces, hay una parte de la historia en diagnóstico que no concuerdo ahorita, o es el costo o es la especificidad y la sensibilidad de la técnica. Entonces, pues si nos dedicamos a la molecular, pues estamos en la era molecular, todo es molecular y pues si es la técnica gold estándar, pues apliquémosla y juguemos a que esta técnica va a resolver el problema de COVID durante los próximos años. Pero no estoy de acuerdo con el uso de una técnica como la molecular directamente o exclusivamente para ese tipo de trabajos. Esto también surge, estas preguntas, a raíz de una información que ha estado circulando de pronto en las redes, que algunos profesores manifestaban su inquietud. Hay un grupo de médicos en España que se llaman Médicos por la Verdad, que han estado cuestionando precisamente la especificidad de alguna de las técnicas que se han estado usando, y por eso era que surgía esta pregunta en nuestra tertulia y como primera pregunta, pensando en que pues hay diferentes momentos de la enfermedad, hay diferentes condiciones que pueden llegar a ser que se modifique la sensibilidad, la especificidad y que de pronto eso también pues se relacione con la inquietud con respecto a las técnicas. ¿Nosotros en Colombia estamos usando entonces PCR o cuáles estamos usando? Por ejemplo, la profe Nubia nos comentaba que en el laboratorio Max Planck, que es el que ustedes están trabajando en la universidad haciendo, también nos comentaba que han hecho más de 4.000 pruebas para COVID. ¿Ahí básicamente hacen PCR o también hacen otro tipo de pruebas? Marta, solo estamos haciendo PCR. PCR. Nosotros, Ya. bueno, para diagnosticar los virus, estos virus, pues se pueden utilizar diferentes secuencias del virus. La que adoptó Colombia es una que se llama el protocolo de Berlín, y ha tenido sus modificaciones, pero en este momento nosotros estamos usando dos protocolos diferentes, ese de Berlín y otro que amplifica otros genes, pero básicamente es PCR, todo lo que hacemos es PCR, todavía no hemos llegado a esta prueba diagnóstica que les dije que recientemente fue aprobada, la prueba de antígeno. Creo que solamente algunos laboratorios validados por el Instituto Nacional de Salud lo están haciendo ahorita, pero nosotros no, nosotros solo hacemos PCR. Bueno, voy a leer aquí algunas de las preguntas que están surgiendo ya en el chat a raíz de lo que hemos estado comentando. Entonces, hay una pregunta de la profe Fanny que dice que si las lesiones son en el pulmón,
Y también hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo pueden permanecer las lesiones, estas lesiones que se mencionan en el pulmón? Tendría que mirar yo el artículo, pero las lesiones permanecen durante el tiempo más o menos de incubación pues que el virus está activo y más o menos son entre 10, 15 días, aunque pues lo que se ha visto y ahí estoy de acuerdo con el profesor Milton, eh, después de que las personas y especialmente los asintomáticos eh, pasan, digamos que todos los síntomas y ya se recuperan, la prueba de PCR puede seguir saliendo positiva porque todavía quedan trazas del material genético del virus, del ARN, quedan todavía trazas en todo el tracto respiratorio. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un problema y es que la prueba de PCR es sumamente sensible y es capaz de detectar esas trazas. Sin embargo, no es una prueba contundente asociada a que el virus está todavía activo o el virus está en una etapa infecciosa. Por otro lado, pues detectar las proteínas virales es mucho más posible que el virus esté, de hecho, activo. Aunque pues nuevamente no es, puede que también simplemente se detecte fragmentos de proteínas. La única opción ahí sería detectar que efectivamente, si el virus, o sea, si uno está todavía expectorando, digamos, virus activo, es por medio de cultivos celulares. De hecho, pues mi novia es infectóloga y ahorita me está preguntando que si hay alguien o algún grupo que está estudiando precisamente eh, eso. O sea, si, cuánto tiempo dura el virus, o sea, cuánto tiempo duran las personas eh, que contraen el virus expectorando el virus activo. Y pues realmente no se sabe. Se saben básicamente por medio de las pruebas moleculares cuánto tiempo dura el virus o duran fragmentos del virus dentro de la persona. Pero ahí hay un gap de conocimiento que todavía no tenemos. Y pues Ya, eso también tiene que ver mucho con el hecho de que se encuentren, que hay trazas virales en todos lados, ¿no? En la ropa, en el pelo de las mascotas, en el suelo, en los zapatos, en todos lados. Se encuentra el ARN, pero es posible que el virus no esté activo. Ah, bueno, y sobre la pregunta, yo me fui por las ramas. Si las lesiones duran el tiempo de la infección, básicamente. Que hay un problema, que es lo que, bueno, es una hipótesis, pero si uno observa lo que está sucediendo ahorita en Europa con la reactivación y la segunda ola que llaman, lo primero que tiene uno que preguntarse es, ¿no están aplicando los protocolos diseñados para protección, distanciamiento, limpieza, uso de tapabocas? Y la respuesta es evidente, sí lo están usando. Entonces la segunda pregunta es, ¿y entonces por qué reactivan casos? Y entonces viene la tercera pregunta, ¿el virus cuánto sobrevive en el medio ambiente como forma infecciosa? O la cuarta pregunta sería, ¿será que los asintomáticos excretan virus y no desarrollan ninguna sintomatología? Y la confianza de la gente al reunirse con los excretores hace que este incremente en el medio ambiente y se esté reactivando la infección porque el virus hace una infección crónica latente y no es eliminada de los pacientes asintomáticos. Hay muchas cosas a resolver todavía en diagnóstico y en la forma como se está comportando el virus, porque si el virus hace infección de fase aguda en algunos pacientes, pero el 80% pasa inapercibido, eso quiere decir que la infección en las personas que no desarrollan la enfermedad puede generar, por la misma respuesta inmunológica que no desarrollan para eliminar el virus, una infección crónico latente en ellos. ya. Y en cuanto a las lesiones que estaba mencionando la profe, o los profesores que hicieron la pregunta, ¿estas lesiones en el pulmón de qué dependen? La lesión como tal. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy médica que yo no estaría en capacidad de responderla. Tengo entendido que es asociado a la inflamación y que esa inflamación está producida porque el sistema inmunológico cuando enfrenta a un agente patógeno trata de atacarlo como sea. Los
la forma de atacar el sistema inmunológico está en dos vías, una que es producir anticuerpos, que es la que detectan las famosas pruebas serológicas, y otra producir sustancias químicas que se llaman citoquinas. En las infecciones por coronavirus y este SARS-CoV-2 está asociado a lo que se llama tormenta de citoquinas. Y es que cuando uno se enferma, uno produce esas citoquinas que son como misiles, llamémoslo así, que van y atacan las células infectadas por el virus, pero debe tener un estricto control. Todo tiene que estar absolutamente balanceado. Entonces, pareciera que esta tormenta de citoquinas está exacerbada, es decir, hay un desbalance, hay un aumento gigante de esas citoquinas y esas citoquinas terminan dañando el propio sistema inmunológico. Por eso también lo que se ha visto en algunos estudios es que los pacientes que están internados en la clínica tienen menos carga viral, es decir, menos virus que los pacientes que incluso están por fuera caminando en la calle. Y es porque quien está produciendo la sintomatología no es como tal el virus, sino una reacción inmunológica exacerbada y descontrolada. Pero el detalle de por qué ocurren esas lesiones en el pulmón no la podría decir. Ahí hay otra pregunta que también es un poco médica. Vamos a ver si de pronto podemos, desde el punto de vista ya de el microorganismo, dice, tengo COVID, pero nadie a mi alrededor tiene síntomas. No conozco a nadie positivo y la gente que vive conmigo dio negativo. Ando muy confundida. ¿Por qué podría darse esto, profesor? Bueno, pues déjenme y hago una especulación teórica sobre virus y respuesta inmune. Este virus, como les digo, se sale del patrón normal de los virus respiratorios y de la mayor parte de los coronavirus. Y tiene una especialidad curiosa. A la gente sana no le causa una sintomatología muy seria. Es un virus que tiene características de oportunista. Aquella persona que tenga alguna debilidad, pues yo le hago una infección de alto nivel y le induzco la patología pulmonar y la tormenta de citoquinas claramente. ¿Qué es lo que permite o genera resistencia en los seres humanos a las infecciones? Pues esto es una parte que está ligada a la genética y a la inmunidad innata. La fuerza, la calidad de la respuesta inmune innata es la que nos protege a nosotros y está relacionada con el número de partículas infecciosas. Entonces, una persona que no tenga una inmunidad innata muy buena, pues con una pequeña fracción de partículas infecciosas puede desarrollar la infección y la sintomatología clásica, pero una persona genéticamente muy buena en respuesta innata requerirá un número de virus mucho mayor para desarrollar la infección. Entonces, y el contacto de un individuo con una respuesta inmune innata buena es con una pequeña cantidad de virus, pues el sistema inmune lo que hace es controlarla y eliminarla, y el tiempo de eliminación pues estará determinado por la capacidad del sistema para poder controlar el desarrollo del virus. Más esto no quiere decir que él haya desarrollado una respuesta de memoria para protegerse, es decir, no se puede garantizar que una persona asintomática desarrolle una respuesta protectora para protegerse de una reinfección con un número de virus mayores. Sí, el punto es que no Daniela sabemos Rojas, sí. si Daniela, cuánto lleva desde el momento de la infección. Es posible que ella sea sintomática, es posible que lo haya traído de afuera y pues si es reciente, todavía es posible que ella no haya infectado a nadie más. Ese es el punto número uno. El punto número dos también es posible que ella sea positiva y ella mantenía unas excepcionales condiciones de asepsia y haya evitado el contagio de más gente dentro de su hogar, ¿no? Eso también puede pasar. De resto, el por qué no tiene síntomas, pues sí, realmente no se sabe por qué hay asintomáticos. Y, y pues hasta ahí tengo yo para responderle a ella. Podríamos seguir con esta que dice que por qué es importante establecer el origen del virus. Bueno, estos virus, pues, o la mayor parte de las infecciones están establecidas por transmisión entre animales y humanos, bien sea por bacterias o por virus o cualquier otro patógeno, un hongo o un protozoario. Establecer el origen
del individuo, en este caso el microorganismo causante de la enfermedad, tiene que ver precisamente con desarrollo de métodos diagnósticos para prevención o tamizaje de población, y en segundo lugar tiene que ver directamente con el desarrollo de una vacuna específica para el patógeno. Pues estos son los preceptos clásicos de la microbiología ancestral establecida por Louis Pasteur y por Robert Koch, en los cuales pues Robert Koch fue el que estableció el parámetro de identificación de patógenos en infección bajo sus postulados, en los cuales establecía que uno podía aislar el agente infeccioso de un individuo sintomático, purificarlo, inocular un animal susceptible, desarrollar la enfermedad en este animal, y al aislar el microorganismo del animal susceptible y compararlo por sus características genéticas o fenotípicas con el que había causado la enfermedad humana, tenían que corresponder a la misma especie. Y sobre estos parámetros pues, se desarrollaron, pues, o se han desarrollado la mayor parte de vacunas y métodos diagnósticos que se conocen hasta la fecha para trabajo en infectología. Entonces el precepto de identificarlo tiene que ver precisamente con este tipo de parámetros, y ya en la parte molecular pues buscar formas de diseño de medicamentos en la parte química para controlarlo, si es factible encontrar un blanco terapéutico para controlar el desarrollo del patógeno en el organismo. Bueno, profe, usted ahí menciona otra de las grandes dudas que tenemos en este momento, y es las vacunas. Pues existe toda una serie de informaciones que han venido saliendo de los diferentes laboratorios que están creando las vacunas, que ya están en fases de investigación 2, 3, o sea que ya van como a medio camino para poder llegar a ser aprobadas y utilizadas en humanos. Y pues toda esta información que nos llega genera cierta inquietud, porque pues siempre se nos ha dicho que los medicamentos pues son productos que tienen que llevar procesos muy largos de investigación, 8 o 10 años, y en este momento nos están hablando de que ya hay vacunas disponibles, que ya se van a comenzar a hacer ensayos a gran escala, que hay poblaciones. Por ejemplo, hace poco salió una noticia de que en Bolivia se iban a comenzar a hacer pruebas para vacunas, pero según lo que ustedes nos están diciendo, todavía no se sabe tanto de este virus. O sea, hay información que todavía está pendiente para aclarar, o ya podemos estar pensando en que se generen las vacunas, esto qué implicaciones puede tener. ¿Podrían aclararnos a ese respecto de la solución de las vacunas? Bueno, yo puedo hablar un poquitico, retomando la pregunta anterior, Marta, adicionando a lo que dice Milton. Yo creo que es muy importante conocer el origen, porque eso ayuda a hacer control y vigilancia. De hecho, cuando, por ejemplo, se han identificado ciclos de transmisión, es muy importante conocer quién es el reservorio. El reservorio normalmente, como decía Milton, puede ser un agente silvestre que no se enferma. En este caso pudiera ser, parece que pudiera ser o el pangolín o el murciélago. No se enferman, no muestran sintomatología, pero portan el microorganismo, en este caso un virus, y cuando el hombre entra en contacto estrecho con ellos, puede infectarse. Eso ocurre con muchos microorganismos, entre otros los virus, y entonces por eso las medidas de control son importantes. Por ejemplo, cuando identifican que las aves son las portadoras, por eso es que en Colombia, por ejemplo, hay programas de control y vigilancia de la influenza aviar, y entonces le pagan a un grupo de profesionales para que cojan las aves y revisen si ellas están portando el virus y lo están trayendo, por ejemplo, las aves migratorias. Entonces, por eso es muy importante identificar el origen, es muy, muy importante. Ahora, con relación al tema de las vacunas, son varias cosas. Marta nos había preguntado en las posibles preguntas que por qué ha tardado tanto la vacuna para el coronavirus. Y la respuesta es, Marta, esta vacuna ha sido absolutamente extra rápida y es de lo más rápido que se ha producido en vacunas contra un microorganismo. Se da por varias cosas. Una, porque se obtuvo el genoma muy rápido, casi que en diciembre, cuando China por fin dijo que
que teníamos este microorganismo, que pues hoy todo el mundo dice que ya eso estaba desde noviembre, casi que al mes o antes del mes ya tenía el genoma secuenciado. Entonces, por eso con el genoma ya se hizo más fácil hacer pruebas diagnósticas e incluso mirar posibles proteínas para hacer vacunas. Hay varias casas comerciales que están tratando de hacer vacunas y cada una de ellas con un antígeno diferente o con una metodología diferente, no todos con proteínas, incluso hay algunos que piensan trabajar con virus o algo así. Eso pudiera traer ventajas porque puede ser que si una no funciona muy bien en el momento de que estén en la fase 3, que es en la fase donde está la mayor parte de la población, que hay un grupo grande de población probándose, de pronto esa no sirve, pero otra que también está en proceso sí funcionó. ¿Qué riesgos tenemos y por qué es importante nosotros conocer qué virus tenemos y qué virus tenemos en América, si nuestro virus de Colombia es diferente al de Estados Unidos o es diferente al de China? Porque puede ser que ellos diseñen una vacuna para el serotipo, para el virus que está circulando en China, y dado que este es un virus RNA que se reproduce tan rápido y que puede producir errores en su réplica, puede ser que el serotipo que está circulando en Colombia no sea el mismo para el que se genera la vacuna de China y pues por tanto no nos sirva. Porque si volvemos al cuento de la corona y hacemos lo de la espícula, supongan que lo diseñan para esta espícula que es la que está circulando en China, y por algún motivo cuando ese virus llegó a Colombia ya no tiene esa espícula, sino tiene esta, entonces pues nosotros nos vacunamos contra este que no nos va a infectar. Entonces sí es importante conocer, por ejemplo, qué linajes de parásitos están ocurriendo en cada región. Ya se ha demostrado que hay diferencias en los linajes, por ejemplo, que hay en América versus los de China, porque también es importante saber con qué nos van a vacunar, ¿sí? Y tratar de saber si esa vacuna nos pudiera servir o no. Lo más probable es que sí, ¿no? Y ojalá que sí. Esa es mi respuesta. No, yo quería añadir una cosita que estuve leyendo precisamente sobre lo de las vacunas y la famosa vacuna de RNA, que realmente yo no tenía claro cómo era que funcionaba, porque pues de hecho, si uno le pregunta aquí a cualquier persona que sepa, lo primero que uno le va a decir, que van a decir es, el RNA es mucho más lábil y tiene una vida media mucho más corta que el DNA. Entonces, en teoría, si uno le inyecta a alguien RNA, lo primero que va a pasar con ese RNA es que va a ser degradado, porque va a ser reconocido como extraño. Entonces, de hecho, las vacunas de RNA lo que están haciendo, lo que estuve leyendo, es que modifican cierta parte de la estructura de la molécula del RNA para mejorar la transcripción y para mejorar también la vía media de ese RNA. Con eso, la idea es utilizar ese RNA y tratar de dirigirlo hacia las células asociadas a la respuesta inmune para que en esas células se produzcan las proteínas virales y esas proteínas virales sean utilizadas como materia prima para la generación de anticuerpos contra el virus. El virus no va a estar, va a haber un RNA que tiene codificada parte de la información viral, eso se va a producir y esa es la idea, digamos que a grosso modo, de la vacuna. Obviamente, lo de las modificaciones que se le han hecho a ese RNA para aumentar la vía media, hay algunas que están publicadas. Yo no sé si eso hace parte de un proceso de patente y puede que estén protegidos por patentes. Por ahí había una pregunta sobre pues qué tan posible es generar una vacuna aquí en Colombia. Yo diría que es posible, lo que pasa es que cuesta muchísimo dinero. Además de las 3 fases famosas del proceso de vacunas, que es primero mirar inocuidad, después mirar creo que efectivamente genere respuesta inmune, y la tercera no sé si ya es directamente tratarla en la población. Ahí sí, ya me pierdo yo. Gracias, profesor Felipe. Profesor Milton, ¿qué nos puede ampliar al respecto? Bueno, estoy de acuerdo con la profesora Nubia. El problema ha sido las mutaciones, pero no tiene que preguntarse por qué no se describieron tantas mutaciones en Europa después del
de la transferencia de China a Europa y porque en América sí se presentaron un alto número de mutaciones en el coronavirus. Y aquí pues entonces uno aplica el precepto de Luis Pasteur y la atenuación para desarrollo de vacunas vivas atenuadas. Para mí el problema del desarrollo de la vacuna se basa en los portadores asintomáticos, que es el problema de atenuación. Es decir, cuando yo uso un patógeno que no es capaz de infectar a un individuo, pues él busca la forma de adaptarse para infectarlo y genera mutaciones para ser más eficiente en el proceso infeccioso. Esa observación ya la hizo OMS. OMS hace algunos meses dijo que el virus que había en América Latina era mucho más infeccioso que el que había llegado a Europa y nos avisó hace más de 2 meses que la cepa que infectaba en América era diferente a la europea. Entonces lo que quiere decir es que tenemos un problema con los asintomáticos. Y pues ninguno de los países latinoamericanos ha hecho trazabilidad de asintomáticos. Aquí en Colombia se dedicaron fue a esperar que llame el enfermo y venga y le confirmo por PCR si está infectado o no. Pero control realmente de la extensión y diseminación no se ha hecho buscando los portadores asintomáticos, que son el mayor problema en una epidemia. Si yo no detecto a los portadores asintomáticos, yo no saco nada encerrando a los enfermos, porque los asintomáticos son los que van a continuar la cadena de transmisión en la población, y entre más asintomático y transferencia entre asintomático haya, el número de mutaciones por pasaje sucesivo entre asintomáticos va a incrementar el problema de que una vacuna sea efectiva. Entonces, si las vacunas se demoran mucho y los latinoamericanos seguimos pasándonos el virus entre asintomáticos, de pronto cuando la vacuna salga al mercado, el virus que anda circulando en el ambiente no tiene nada que ver con la vacuna, y ahí sí te vamos a tener un serio problema. Y OMS creo que la semana pasada avisó algo parecido, ¿no? Que la vacuna no iba a resolver el problema del COVID. Y esa vacuna iba a quedar ahí entre bambalinas para su uso de protección de la población. ¿Sería algo parecido a lo que pasó con el virus H1N1, profes? Porque yo recuerdo que en esa época pues hubo también desarrollo de vacunas, salieron, Colombia compró más de 2 millones de vacunas, invirtieron más de 30.000 millones de pesos en comprar vacunas, y nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasó con esas vacunas? ¿Podríamos volver a repetir esa historia? Si nos descuidamos, yo creo que podemos llegar otra vez a cometer un error de ese tipo. Pues el problema de las vacunas, y desde mi punto de vista, por lo menos la más segura hoy a la fecha por estudios y por confianza histórica, pues es la vacuna recombinante china, que es la de proteínas. Las vacunas de virus modificados requieren mucho más estudios, y sobre todo la de un virus atenuado, que requiere estudios de cinética, de excreción y diseminación dentro del recipiente vacunal, y eso va a dificultar el uso de ese tipo de vacunas en el mundo hasta que no establezcan la seguridad y la cantidad de virus que se elimina por un virus vivo atenuado al medio ambiente, que es el caso que se ha presentado, por ejemplo, con la del polio, que se usa una vacuna viva atenuada y el recipiente vacunado pues excreta al medio ambiente el agente vacunal, que podría pasar también con estas vacunas de virus atenuados para COVID. Las de RNA pues tendrían su problema, porque tienen que demostrar, y tanto las de proteínas como las de RNA, lo que tienen que demostrar es que la respuesta inmune produce anticuerpos neutralizantes específicos para reducir y proteger a un individuo mínimo 48 horas, 72 horas después de haber entrado en contacto con el virus. Si no tiene anticuerpos de esa especificidad, difícilmente la vacuna de proteínas o cualquier vacuna que se diseñe contra COVID será protectora, y pasará como pasó con la famosa vacuna de influenza inicial, que era de polisacárido no conjugado, que generaba una respuesta inmune protectora a corto plazo en los niños que no superaba más de 18 meses, 24 meses, según describe la literatura. Entonces, el problema de una vacuna para que proteja eficientemente contra el tiempo es que desarrolle una buena memoria inmunológica y anticuerpos de alta calidad, y sobre todo neutralizantes, para que esto sea lo que proteja a la persona después de ser vacunada con una o dos dosis de la misma vacuna. Y entre más esperen, más problemas creo que van a tener, precisamente por lo que acaba de decir, el número de mutaciones que induce el virus en su pasaje por los individuos asintomáticos. Ya. O sea que en síntesis, ¿la solución no sería la vacuna? Esa es una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo todos en este momento, ¿no? De pronto en lo que más se han centrado, hay mucha gente que dice, esperemos a que salga la vacuna, todo va a volver a la normalidad,
una vez dispongamos de esa herramienta, pues vamos a poder controlar esta infección y vamos a poder seguir adelante ya definitivamente a partir de la vacuna. Entonces no sería tan así. Por ejemplo, las vacunas tipo gripe, las vacunas de ese estilo, yo sé que más o menos tienen una eficacia del 50-60%, pero no podríamos llegar a asegurar que esta vacuna sea igual o más eficaz o menos eficaz. Todavía estamos con mucha información que no está clara. Sí, yo insisto en que es muy importante conocer las cepas de virus circulantes. Y como también he mencionado, el virus puede mutar. El problema es ese, donde pues mute y la vacuna no reconozca esa nueva forma de mutación, pues no sirve la vacuna. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que haya reinfecciones con nuevas cepas virales, nuevamente. Pueda que usted sí se protegió contra ese que vino la vacuna y que había esa cepa circulante, como ocurre con las vacunas de la influenza. Por eso es que cada año los gringos, porque nosotros no es esa cultura, tienen que vacunarse, aunque en Colombia también está la vacuna de influenza. Pero es por eso, porque cada cierto tiempo el virus muta y entonces vuelve a infectar el hospedero y ya contra eso no hay inmunidad porque había contra otra versión anterior del virus. Lo mismo que la fiebre aftosa, es algo similar. Por eso es que hay cada cierto tiempo fiebre aftosa. ¿Qué pasó si las vacas estaban vacunadas? Es que ya el virus mutó y para lo que tenían las vacas anticuerpos ya no hay anticuerpos. Entonces yo realmente creo que este virus es de ese tipo. Creo que por otro lado, que la inmunidad no perdura a largo tiempo, o sea, tampoco pensaría que uno dura inmune toda la vida, sino que los anticuerpos pueden caer. O sea, es decir, que una persona que se haya infectado y que sea coronavirus, que le haya dado coronavirus, eso no significa que no se pueda reinfectar o con la misma cepa o con una nueva versión del virus. Entonces, yo creo que la vacuna sí puede servir, sí puede proteger cierta cantidad de grupos de población. Tiene que estar muy bien diseñado el grupo de población que se va a exponer y todo, pero que no va a ser la solución. 100% no creo que sea la solución. Muchas gracias por aclararnos este punto. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, un estudio encontró que la vacuna de influenza facilitaba la infección de otros coronavirus. ¿Es riesgoso en estos días vacunarse contra la influenza? ¿Ustedes qué opinan al respecto, profes? Bueno, por mi experticia, voy a hablar de lo que se conoce en otros modelos infecciosos. La naturaleza es sabia. Hay una frase que me gusta mucho de Jurassic Park. La naturaleza siempre encuentra el camino, dice la frase. Sí. Los individuos y la naturaleza establecen un equilibrio entre animales y microorganismos en el medio ambiente y pues, se forma lo que llamamos nosotros la flora microbiana nativa. Dentro de la flora microbiana nativa pues, puede haber patógenos que se exacerban en algún momento o causan problemas en algunos individuos. Y cuando estos microorganismos se exacerban, pues la medicina tradicional busca la forma de erradicarlos. En Salmonella, por ejemplo, que es un patógeno ampliamente distribuido, se ha demostrado que cuando se han diseñado vacunas para controlar un serotipo específico de Salmonella, este es reemplazado en la naturaleza por otro microorganismo y las infecciones por Salmonella iban cambiando de serotipo constantemente cada cierto tiempo. Entonces se eliminó a la Salmonella pollorum, a la gallinarum, a la enteritidis y apareció como dominante en el terreno la Salmonella typhimurium en los últimos años, bueno, últimos años, como 20 años tal vez. Entonces el modelo de usar vacunas para erradicar un patógeno que se vuelve dominante y hace parte ya de la flora nativa de los individuos, implica que siempre va a ser reemplazado por otro. Tal vez no es que usar vacunas de influenza incremente la susceptibilidad, sino que el virus es reemplazado como especie dominante en la naturaleza por otro virus y esto hace que se cambie
el tipo de patología asociada al agente infeccioso que tal vez puede ser lo que se le puede achacar al coronavirus, que ha comenzado a ser una especie dominante. Lo cierto en la historia de las gripas, tal vez aquí en Colombia lo podemos usar con memoria retroactiva, es que desde hace más o menos unos 15 años comenzaron a aparecer las famosas gripas con diarrea, ¿sí? Malestar general, estado febril y diarrea. Pero si eso no nos dio nunca a los niños de los años 60 y no le dio a nuestros padres en los años 70, eso fue un virus gripal que apareció en la década de los 90 más o menos, principios del 2000, y tal vez eso quiere decir que sí se han desplazado ciertos virus de sus reservorios naturales y han comenzado a expandirse y a tomar territorio dejado por otros virus en la naturaleza, y el coronavirus parece ser uno de ellos en los últimos 20 años. Es la única explicación teórica que le puedo encontrar al problema. No hay evidencia ni estudios que lo demuestren. El único caso que conozco en vacunas es el de salmonela, en el que uno elimina una salmonela causante de un problema y se aplanta o se sustituye por otra y así sucesivamente, y por eso las vacunas contra salmonela no terminan protegiendo realmente las infecciones en animales. Con respecto a esto de los anticuerpos, lo que pasa es que se ha visto en otras infecciones virales, por ejemplo, con dengue, zika y chikungunya, que pues el dengue ustedes han escuchado también que puede darle a una persona varias veces, y lo que se ha demostrado es que una persona que ha tenido dengue previamente y se vuelve a infectar con dengue, la posibilidad de un dengue grave es altísimo. Y es por eso que mencionaba no sé quién, que acabaste de leer, y es por la cantidad de anticuerpos que tenga esa persona, puede ser contra este patógeno o contra uno similar. De hecho, han demostrado que personas que les da dengue y previamente les ha dado zika o le ha dado chikungunya, exacerba la cantidad de síntomas. Yo no recuerdo muy bien inmunológicamente cómo funciona, pero lo que recuerdo es que el anticuerpo, que puede ser así como mi mano, coge el virus y lo pega. Y entonces si usted tiene más anticuerpos, tiene más posibilidad de que existen unas células que cogen este complejo y lo fagocitan, se lo comen. Se llaman macrófagos. Entonces esto puede actuar como un puente para que una célula se infecte. Desde SARS-CoV no podría explicárselo muy bien, pero eso es lo que se ha demostrado con dengue, zika y chikungunya, y es que tener virus relacionados, anticuerpos contra virus relacionados, exacerba la sintomatología. Una cosita, yo quería complementar el comentario del profe Milton, que efectivamente ya hay un artículo de Cell donde se hizo un análisis de las cepas existentes. Un artículo de Cell, bueno, sí, Cell, Corber et al. 2020. Y lo que encuentran es que ya hubo, como dice el profe Milton, ya hubo un reemplazo de la cepa original que salió de China por otra que también salió de China y básicamente reemplazó. Y es, no sé si lo han visto por ahí, creo que las noticias en algún lado han salido, es una cepa que tiene un cambio en un aminoácido de la proteína del spike, de la proteína de la espícula, que es la que se utiliza para entrar a la célula. Entonces, pues que estamos viendo que hay mutaciones, sí, y hay varias. Incluso hay otro artículo donde se toman muestras en un paciente, en un solo paciente, con diferencia de 7 días, y aquí hay unas variantes y aquí ya hay otras. Obviamente, el hecho de que aparezcan dentro de una persona no significa que vayan a salir y vayan a infectar a todo el mundo, ¿no? Pero ya se nota la capacidad de cambio y pues obviamente la mutabilidad que tiene el virus. Y el otro artículo es este que comento, que precisamente ya se nota, ya se ve que ya hay una cepa nueva, un genotipo nuevo que desplazó y eliminó al anterior. Bueno, había otra pregunta relacionada con este mismo tema, que de pronto le hemos abordado un poquito de lado, pero que me gustaría que aclaráramos porque existe la duda de que este virus haya surgido naturalmente o que haya sido diseñado como un arma biológica. Pues uno escucha esas noticias y dice, bueno, ¿qué tanto hay de especulación? ¿Qué tanto hay de realidad? ¿Ustedes podrían aclararnos un poco
esa duda? No, ya hay un artículo, si mal no estoy, creo que salió en Nature, creo, precisamente que se dirige a responder este tema, esa pregunta, y que efectivamente la conclusión es que no pudo haber sido diseñado en laboratorio. ¿Por qué? Pues de hecho, cuando se comparan el coronavirus actual, tiene un hermano que es el famoso SARS del 2003, si mal no estoy, y son muy, muy similares. Hay unas diferencias grandes, especialmente en las proteínas de membrana y en el spike, en la espícula. Y de hecho, la forma en que el coronavirus, el SARS-CoV-2, el actual, se acopla al receptor de angiotensina es muy, 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 muy distinta que la forma en que se acopla SARS al receptor de angiotensina. Digamos que teniendo en cuenta cómo nosotros vemos, cómo por ejemplo, un investigador ve y trataría de diseñar algo relacionado para digamos que cambiarlo, para que sea más efectivo, uno trataría de diseñar, de mejorar, por ejemplo, el acople del SARS original. Y en teoría, entonces, el SARS-CoV-2 debería tener un acople similar, sin embargo, es distinto. Y cuando se mira por qué es distinto, es porque ese receptor de angiotensina aparentemente es muy similar a los coronavirus del pangolín. Y por eso, inicialmente se creía que el SARS-CoV-2 se había originado en murciélago y había pasado el nombre. Y después fue que se confirmó, o bueno, no se confirmó, sino que la teoría más con mayor acervo probatorio es la del pangolín, precisamente porque el spike, que es la proteína más importante para la entrada a la célula humana, de hecho se parece a las de los coronavirus del pangolín, por lo que se cree que el coronavirus saltó de murciélago a pangolín y de pangolín saltó a humanos. Ahora, la otra opción, digamos, podría ser que nos preguntáramos si de pronto investigadores resolvieron soltar coronavirus e infectar a fauna silvestre para diseñar nuevos coronavirus. Y bueno, hasta allá sí no me meto, pero pues digamos que si uno se lo imagina, pues podría ser realidad, ¿no? No sé, el profe Milton ahí me está mirando, no sé qué opine. Sí, no. A ver, pues, afortunado o infortunadamente, mi experiencia de formación doctoral pues, rayó directamente con patógenos con potencial uso como arma biológica. Y por definición de lo que se ha visto en la epidemiología y en la historia natural de este coronavirus, clasifica como un arma biológica. Entonces, ¿cómo se define un microorganismo arma biológica? Un microorganismo de difícil diagnóstico, donde no existe una herramienta para hacer tamizaje poblacional porque es más asintomático que de fase aguda, un incremento repentino de casos y fuera de causar estas asociaciones en el sector de salud, hace colapsar la economía y hace un bloqueo social del país afectado. Entonces, si uno mira el resultado final del coronavirus, uno dice, pues decidió por naturaleza comportarse como un arma biológica. Y eso es lo que comienza a causar dentro de la ciencia especulaciones sobre si eso o no es un arma biológica. Sobre lo que decía el profesor Felipe, sí, hay un artículo curiosamente del año 2008 publicado dentro de una universidad americana y una universidad española en la cual mutan un coronavirus y precisamente le mutan su capacidad para unirse al receptor AC2 y descubren en su publicación que está hecha que el virus tiene una capacidad de replicación 100 veces menor al, al coronavirus original. Ese artículo es muy curioso, precisamente porque parece que el coronavirus actual actúa como el que está descrito en esa publicación del 2008
Y fuera de eso, la cantidad de imprecisiones que se cometieron por parte de los científicos de OMS y muchos otros alrededor del mundo en una cantidad de argumentos realmente traídos de los cabellos que comenzaron a generar confusión por todos lados sobre el virus, que el virus es pesado. Los virus no son pesados, es más pesado una E. coli que un virus. Que el virus se transmite a 2 metros. Eso no es cierto, los virus se transmiten a mucho más distancia de 2 metros, ya quedó comprobado que fue un error, ya lo dicen públicamente tanto OMS como los grandes científicos y hasta Bill Gates, que ellos subestimaron la transmisión aérea y el virus tiene una transmisión aérea bastante extensa, a más de 50 metros. Entonces, eso se parte de los errores técnicos que se cometieron en hablar de este virus. Que se pensó que era nada realmente como virus y tal vez en el mundo pasó lo del famoso cuento de Rafael Pombo, el pastorcito mentiroso, porque cuando aparece el H1N1 nos amenazaron de pandemia y no pasó pandemia. Cuando aparece SARS, entonces nos vuelven a amenazar de pandemia y no pasó pandemia. Aparece el MERS y nos vuelven a amenazar de pandemia y no pasó pandemia. Y cuando aparece este, dijeron, ah, no, otra vez otro cuento de pandemia. Y curiosamente, hay un documento escrito hace el año 2005, me gustaría compartírselos a ustedes, en el título del trabajo que se encontraba libre en la web hasta hace algún tiempo, no sé si todavía esté libre. Es este documento que es un libro que se hizo evaluando, no sé si la puedo compartir, me avisan. Bueno, entonces es un trabajo en el cual Sí, ya está cargando tu pantalla. se reunieron los científicos chinos con científicos americanos, alemanes, europeos y describieron cómo fue el cuento del SARS en aquella época, de los problemas que tuvieron, de los tiempos de incubación, de los tratamientos que usaron, escribieron todo. Y describen la forma como el virus se transmite o sale de China a partir de personas asintomáticas infectadas que se distribuyen en cada uno de los 32, 35 países en los cuales llegó y cómo estas personas desarrollan la sintomatología inespecífica de neumonía y terminan infectando a enfermeras, médicos y a todo el mundo con el que se juntaron. Y desarrollan las estrategias. A partir de ese trabajo se desarrollan todas las estrategias a nivel mundial, entonces hubo reuniones de economistas, de ingenieros, de saludistas, todo lo que tenían que hacer para diseñar una estrategia para controlar el próximo coronavirus, si era el coronavirus o la próxima epidemia. De eso hay cualquier cantidad de información. Entonces, la realidad sobrepasa todos los argumentos que se han utilizado, que no estábamos preparados, que no sabíamos, que eso no es tan cierto realmente. Y esas inexactitudes y disculpas que se han sacado a nivel mundial son las que han generado toda la cantidad de ideas de que es un arma biológica y que ha sido utilizada precisamente para hacer unas manipulaciones de cualquier tipo a nivel mundial. Curiosamente, pues en América Latina hay 4 presidentes que, bueno, y un europeo, que decidieron que no había que cerrar aeropuertos. Boris Johnson, su primo el doctor Trump, por lo parecido físicamente y la melena mona, el doctor Guaidó, perdón, el doctor Bolsonaro aquí en Brasil, y nuestro presidente que, si no es por la alcaldesa, no decide cerrar el aeropuerto, infortunadamente, y López Obrador. Entonces, hubo una toma de decisiones errática desde el comienzo de la epidemia. Se pueden disculpar de que China no avisó. Desde el 1 de diciembre China y ya el mundo sabía que era un coronavirus y que todo el mundo tenía que cerrar fronteras. Los europeos no cerraron fronteras y los latinoamericanos con un mes de diferencia sí que menos. Entonces se cometieron muchos errores realmente y dejan esa duda de si realmente era un plan o no era un plan con todas las evidencias que existían desde el 2005 sobre coronavirus y cómo se transmitía para controlarlo y detectar a los enfermos. Y nos quedamos, o sea, el mundo se quedó parado esperando que Dios apareciera, como dicen popularmente, y rezando en la iglesia íbamos a salir del problema y lamentablemente no fue así. Colombia tiene una mala
mala data con coronavirus. Yo no soy epidemiólogo, yo soy infectólogo. Mi matemática es multiplicar por 2 y no me ha fallado. 50.000, 100.000 cada mes, 100.000, 200.000 y 200.000 a fines de agosto 400.000. Y cuando mi matemática es multiplicar por 2, eso quiere decir que nosotros tenemos una cantidad de infectados asintomáticos que nos están diseminando el virus y no sabemos ni dónde están. O sea que no tenemos control realmente de la epidemia. Brasil no. Por tener algunas cámaras prendidas nos está fallando la señal. O no sé si será por espionaje internacional, porque preciso estamos en este momento con la respuesta más importante, y por lo menos yo no alcancé a escuchar, profe, si sí podría ser un arma biológica o no, después de todo lo que su merced nos comentó, porque es que hubo partes en donde quedamos entrecortados, ¿no? Donde era El sí o no, tema, ahí quedó el para vacío. resumir, profe Marta, había Sí, suficiente por favor. evidencia de estudios científicos a cualquier nivel económico, ingenieril, de transmisión, de prevención, desde el año 2005 que se encuentran publicados. Y fuera de eso, este reporte el resumen de los estudios que se hicieron a partir del SARS, donde se describía completamente las medidas que se debían tomar para controlarlo. Ninguno de los países alrededor del mundo tomó en cuenta de los documentos que existían y sobre todo este documento que les presenté, donde participaron investigadores de medio mundo, discutiendo el problema y escuchando los trabajos de los chinos en su problema con el SARS. Entonces la disculpa de que era que nos cogieron dormidos, que no estábamos preparados, es una disculpa realmente muy de niño chiquito para mostrar negligencia o esconder la negligencia que hubo en todos los sistemas de salud a nivel mundial y sobre todo en los latinoamericanos. Y todas esas imprecisiones, tanto de OMS como de los científicos alrededor del mundo, es lo que ha hecho crecer y fortalecer la idea de que este es un virus de manipulación. Les decía que espero equivocarme en el análisis, pero con la cantidad de errores que se han cometido en información pública, malas evidencias científicas que hay sobre el SARS, realmente ninguna de las posiciones que exponen los científicos a nivel mundial para defenderse de las acusaciones que se les hacen es cierta, o tan cierta. No sé si la profe Nubia o el profe Felipe tengan algo más para complementar en cuanto a esta pregunta. No, no, para nada. Pues ya lo que había dicho. O sea, yo tampoco creo que eso sea que sea un virus hecho y de hecho por ahí leía yo en algún lado un hecho, y es el punto de que cada vez los humanos se acercan, es una consecuencia de la degradación ambiental, de cada vez los humanos entrando más a zonas donde hay vida, o entrando más en contacto con zonas donde hay mayor cantidad de fauna y vida silvestre, y cambio climático que puede terminar, de hecho, generando precisamente estos encuentros, digamos, que usualmente no se harían, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí hay otra pregunta en cuanto a las vacunas y el tema que estamos terminando ahorita, que dice, si en la antigüedad no se tenía el conocimiento para desarrollar vacunas, ¿qué pudo haber atenuado las pestes? ¿Los resistentes? No sé. La peste creo que no se atenuó, la peste finalmente no murió, sino sí, atenuó la epidemia porque la gente empezó a matar las ratas y a cuidarse y a tener medidas mínimas de higiene, ¿no? Porque finalmente la peste, Yersinia pestis, el vector son las ratas. No, es una pulga dentro de las ratas, creo que es así, ¿no? Sí, Y sí. yo no sé las otras, yo no sé las otras realmente, pero aquí ha habido mucha, o sea, de hecho la gripe española pues se atenuó, yo creo que hasta que mató suficiente gente y hubo inmunidad de manada, ¿no? No sé. Uy, profe, pero eso sí nos deja como preocupados. Acá usted generar una preocupación. Profe Milton, ¿qué nos puede complementar? Bueno, curiosamente la humanidad se quedó con la peste negra. Curiosamente, todos los parámetros que se describen en el control de la peste negra en el siglo XV y XVI
son los mismos que hemos utilizado para controlar al COVID. No, no hemos cambiado absolutamente nada. Haciendo un Las chiste, narices puntudas. pues los ricos de la época se fueron a sus casas de campo. El doctor Uribe se fue para su Ubérrimo a protegerse. Entonces, Ya. entonces las medidas de contención que se usaron, que eran el aislamiento, el distanciamiento, el uso de máscaras, la sanitización de los barcos, de la mercancía que traían los barcos, el lavado de las calles, la limpieza, pues fue lo que realmente logró controlar la peste negra en Europa en esos momentos. Y realmente lo que estamos viendo es volver a repetir la misma metodología de control de la peste negra. O sea, nos quedamos pegados de los diseños epidemiológicos y de control de transmisión de 1500 y no hemos podido superar ese tan buen diseño que desarrollaron los médicos y los científicos de la época. Es la única medida que tenemos, por lo menos hasta el momento es la limpieza, y no tiene que ver cosas que pasan en medio mundo. Si uno mira Brasil, si uno mira México, si mira África, si mira India, el problema son las condiciones sociales, la pobreza, las condiciones de insalubridad en los sitios donde se habita, el hacinamiento. En Europa, en el siglo XIV-XV era la misma situación. Entonces las grandes epidemias tienen su forma de actuar y es ver la debilidad social. Y si miramos en Bogotá, pues los barrios periféricos, Bosa, Kennedy, Soacha, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba, son los focos de infección precisamente porque son los sitios donde mayor hacinamiento hay. Hay pobreza y la contaminación ambiental y el descuido de la higiene es bastante alto en estas localidades. Entonces, cualquier patógeno siempre históricamente ha encontrado su nicho para proliferar dentro de esas situaciones sociales y ecológicas. Muchas gracias, profe Milton. Profesora Nubia, ¿qué podría complementar? Pues acerca de lo de las medidas de control, alguien preguntaba, bueno, si la vacuna no funciona, entonces ¿qué? Y es cuando empezaban a ver Corea, creo que era Corea del Sur, que tenía un éxito en el control, era porque la gente que tenía la prueba de diagnóstico de coronavirus positiva era informada a tiempo y era obligada a aislarse. Lo mismo que ocurría en China, ustedes de pronto vieron eso en China, era obligada a aislarse. Lejos de lo que ocurre en Colombia y me imagino que en los otros países latinoamericanos, o sea, nosotros lo conocemos porque hemos tenido casos cercanos donde definitivamente a la gente le llega el reporte 15 días después, donde ya sabemos que 15 días después ya es asintomático, perdón, ya no es infeccioso, es decir, ya durante esos 15 días infectó a todo el mundo que tenía que infectar. Entonces alguien preguntaba, ¿cuál es la solución? O sea, es la solución, lo que yo les digo a todas las personas cercanas que me hablan y que me preguntan es, si usted tiene la mínima duda de que usted probablemente es portador, compórtese como portador y compórtese como infeccioso. ¿Qué tiene que hacer? Usar el tapabocas, limpiar absolutamente todo lo que toca y donde habla, porque todas las partículas, y mantener el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque en Colombia no está funcionando. O sea, si se hacen todas esas pruebas que ustedes escuchan diarias, pero la respuesta a la persona que pidió la prueba le está llegando 15 días después, es decir, tuvo 15 días para contaminar a todo el mundo por el que pasó. Otra pregunta que también vi ahí en el chat y que es importantísimo es, ¿los asintomáticos no contagian? Los asintomáticos contagian. Y es más, lo que nosotros hemos visto con Felipe es que cuando nosotros vemos así una persona que da positivo muy rápido, estaría asociado a una carga viral muy alta. Nosotros los primeros días nos sorprendíamos mucho, íbamos a la ficha epidemiológica y se reportaban como asintomáticos, es decir, cero síntomas. Tenemos personas que hemos logrado seguir donde no ha tenido un solo
síntoma con unas cargas virales altísimas. Entonces los asintomáticos sí contagian, son un agente infeccioso altísimo, y lo único que debemos hacer es todo el tiempo protegernos y cuidarnos y tratar o sea, de comportarnos como si estuviéramos infectados. Eso es lo único, el famoso R0 que hablan ahí en todas las noticias, y es que bajemos la tasa de propagación del virus a lo mínimo para que el virus algún día baje tanto que desaparezca. Entonces, ¿cómo podría bajar tanto? Pues definitivamente o una vacuna o un estricto comportamiento social aislando a las personas positivas para que esas personas positivas no sean capaces de contaminar a nadie y ese R0 empiece a bajar hasta que disminuya tanto que no haya propagación del virus. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la que ustedes de pronto han escuchado, que es el famoso efecto rebaño, y es que si el 70% de la población tiene anticuerpos contra el virus por azar, de pronto yo tengo el virus y me encuentro con una de esas 70 personas que ya tienen inmunidad y me encuentro con otra y me encuentro con otra, no soy capaz de contagiarlos y entonces mi virus desaparece. Y si eso pasa con todas las personas que tienen el virus, entonces esa cantidad de infectados va bajando y va bajando hasta un nivel mínimo. Entonces, esas son como las cosas que yo, cuando mis cercanos me preguntan, yo les digo, simplemente comportémonos como si yo estuviera contaminado o como si la persona con la que vivo estaba contaminada. O sea, mantengamos distanciamiento social, limpieza, tapabocas, todo. Una idea que se me acaba de ocurrir, pues que el profe Milton dice que el virus puede ser crónico y que se mantenga mucho tiempo en asintomático. Esa puede ser una opción. La otra opción es, y es la que creo que no hemos considerado aquí, es que en Sudamérica realmente los sistemas de salud son deficientes. Y precisamente lo que dice la profe, es posible que alguien se haga la prueba, que sea sintomático, y que la prueba le llegue y el resultado de la prueba le llegue a los 15 días. Durante esos 15 días no se cuidó y es un foco de contagio. Una persona con gripa, o sea, uno leve, se hizo la prueba, no se cuidó porque no se siente tan mal, entonces, y debe salir a trabajar, entonces vuelve y sale, es un segundo foco de contagio. Ahora multipliquen eso por 11% de la población que es la que se supone que es leve. No hay control porque nuestro sistema es deficiente. Pues bueno, una opción es que no hay control porque nuestro sistema es deficiente y se mantiene la dispersión del virus porque los focos de contagio no se controlan en el momento en que deberían controlarse. Nosotros tratamos a nosotros dan 48 horas de tiempo, ¿cómo se dice, profe? Nubia, bueno, de tiempo máximo Tiempo de reporte. Tiempo de respuesta para dar los resultados. Y sabemos de casos de primera mano que en las EPS 15 días y no les llegan no les llega el reporte. Pues conocemos los casos y los casos se quedan en la casa porque pues tienen algunos síntomas o porque salieron alguna prueba positiva. Pero otras personas no lo hacen. Es que yo creo que el problema, si bien son reactivos, yo creo que el sistema a nivel mundial está confundido en hacer tamizaje poblacional. Un paciente sintomático va a dar positivo la prueba serológica. Si yo le hago la PCR es porque quiero saber si es gripa, H1N1, si es un adenovirus o si es otro virus respiratorio. Y yo creo que a la altura del problema que tenemos, ponerse a un paciente asintomático con problemas respiratorios y malestar general y fiebre y hacerle la PCR para confirmar si es COVID o no COVID, es una pérdida de tiempo y de reactivos y dinero. Yo creo que para los pacientes con fase sintomática, la prueba serológica sería el estándar y el PCR debería ser utilizado para hacer tamizaje y búsqueda de portadores asintomáticos, que sería mucho más eficiente en el control de la infección. Estoy de acuerdo con lo que dice Milton. Pues si una persona ya tiene todos los síntomas, fiebre de 3 días, tos, seca, o sea, para hacerle una prueba de PCR,
definitivamente sí es para hacer un screening y eso lo están haciendo y eso pues la idea es muy buena y es lo que de hecho nosotros como con Felipe lo que procesamos en el laboratorio son solo screening, es decir, todas las muestras que nos llegan a nosotros son de estas campañas que hace la alcaldía y nosotros lo que hacemos procesar son muestras de Kenny, de Suba, Borja, contigo negativa, eso es lo que nosotros procesamos de gente que caminando, o sea, que está tan bien que camina y hace fila de 2 o 3 horas para que le tomen la muestra y además ellos mismos refieren que son asintomáticos, ellos refieren que no tienen, nosotros hemos visto que el que más refiere en esa ficha epidemiológica es que le duele la garganta o que tiene tos, ¿sí? Eso es lo que consideran asintomáticos, pero están tan bien que llegan a este lugar a que se hagan la prueba. Y eso hasta ahí es maravilloso, o sea, eso que están haciendo es maravilloso, le están llegando a la gente, al sitio que es, en el lugar que es. ¿Dónde es el cuello de botella? En el tiempo de reporte. Yo no sé si ustedes han visto las noticias donde están investigando las EPS y todo, porque a nosotros, como dice Felipe, a nosotros nos obligan a reportar máximo en 48 horas. Entonces aquí ya vamos a hacer promoción y nosotros estamos reportando en 24 horas máximo, o sea, nosotros somos muy eficientes. Pero algo pasa en la cadena, porque nosotros simplemente les reportamos aquí a la Secretaría Distrital de Salud. Nosotros mandamos un correo y decimos, señores Secretaría de Salud, miren, las muestras que nos entregaron ayer, estos son los resultados. De ahí ella tiene que hacer una serie de pasos, que son muchos, y eso es lo que se queja a la gente. Le llega el resultado 15 días después, a pesar de que el laboratorio le da máximo en 1 o 2 días. Eso pasa en laboratorios como el nuestro, porque nosotros no estamos abarrotados de muestras. Lo que están diciendo en todas estas reuniones que hemos tenido de dónde está el problema, dónde está el represamiento de muestras, lo que refieren es que las EPS, por supuesto, me imagino que cobran una buena cantidad por cada prueba, entonces ellos reciben más de lo que pueden procesar y entonces pueden tener represadas muestras de hasta 7 días por procesar, 15 días por procesar y se están demorando mucho en emitir resultados. Entonces sí tiene que haber un estricto control en la cadena de reporte de la información para que llegue a tiempo. Eso era lo que yo decía. O sea, ¿cuál es el éxito de Corea y de China? ¿Por qué lo lograron controlar tan rápido? Ustedes veían en el noticiero que casi que le ponían policía a la gente que tenía coronavirus para que no saliera. Aquí por todos lados salen las noticias que se ha encontrado gente que ya sabe que es positivo, que tiene coronavirus y está afuera y está haciendo las famosas fiestas COVID. Bueno, entonces ahí sí ya es también, o sea, son dos cosas, cuestión de cultura y la otra es acelerar el mecanismo de informarle a la gente que es positivo. Bueno, muchas gracias por aclararnos todas estas dudas. Por aquí hay otra que habla un poco más allá y dice, ¿y qué opciones hay de tratamientos curativos? Más abajo dice, profe, se habla de ivermectina y corticoides, algunos antibióticos orales. ¿Era lo que dice Yo ahí? respondí. Yo no sé si de pronto ahí me falló el autocorrector. Ya. De Ya ivermectina, entendí. corticoides y antivirales, pero pues solo para casos graves. De hecho, estos son todos medicamentos que se supone que están bajo control médico. De resto, yo no conozco ningún tratamiento que claramente, digamos que sea profiláctico, o sea, que uno se lo tome y atenúe la infección. Hasta ahora no conozco ninguno. Lo que han dicho es precisamente asociado con las comorbilidades que también estaba respondiendo yo ahorita, que de pronto, o sea, que, por ahí un doctor en Suiza que decía que eso iba a pasar rapidísimo, que eso es una gripita más o menos. Y lo que dicen es que aparentemente personas en buen estado de salud, que coman bien, que tengan, pues, que estén sanas, se supone que serían menos, como se dice, menos sensibles a una infección grave. Pero pues nuevamente no sé realmente. Y pues lo Bueno, otro de las comorbilidades. profe Milton, ¿nos podría aclarar un poco en cuanto al tratamiento, por favor? Bueno, es que en el caso de,
En el caso de medicamentos, lo que ha habido es una confusión de uso de medicamentos. Ninguno de los medicamentos que se han postulado para tratamiento de COVID son anti-COVID, son sintomáticos COVID, que es diferente. Entonces, un corticoide es un antiinflamatorio, bloquea la cascada de citoquinas. Lo mismo pasa con la hidroxicloroquina. La ivermectina sí tiene su mecánica diferente porque es un bloqueador de transmisión colinérgica. Entonces ahí la asociación es acetilcolina y función pulmonar, inflamación y secreción. Entonces, la presentación pública que se le ha hecho a estos medicamentos es que eliminan la infección cuando no es cierto, de la sintomatología pulmonar y el daño pulmonar de los pacientes COVID, que es lo que termina realmente causando la muerte de este tipo de pacientes. Ahora, en enfermedades, parece ser que los pacientes con diabetes, los pacientes hipertensos, los pacientes con problemas pulmonares como bloqueo pulmonar obstructivo, lo que hacen es expresar en el tejido pulmonar o coronario o en el tejido renal mayor número de receptores AC2 y entonces el virus infecta masivamente más estos órganos en este tipo de pacientes que en las personas sanas que no expresan una gran cantidad de este receptor o expresan una cantidad de receptor normal y ahí es donde está la diferencia de los niveles de infección entre asintomáticos y sintomáticos que tendría que ver de pronto con el número de receptores que usa el virus para infectar. Y los niños pequeños, pues, que dice todo el mundo que son inmunes, de pronto lo que no tienen es, por inmadurez del epitelio pulmonar, una gran cantidad de receptores y entonces el virus no puede adherirse ni infectarlos en el tracto respiratorio y por eso no se infectan. Sería la única explicación, no la puedo comprobar, pero la única forma de decir que un niño no se infecta por COVID es que el blanco de unión del virus al pulmón o a cualquier tejido que es el receptor AC2 no exista en una proporción notoria y entonces el virus no puede adherirse para infectarlos adecuadamente a ellos. Entonces, puede haber un componente de expresión del receptor en algunos individuos que induce una mayor infectividad y las personas que no tienen esta hiperexpresión del receptor, pues pueden ser asintomáticos o con síntomas leves en el desarrollo de la enfermedad. Es la única explicación teórica que yo conozco o puedo encontrar para explicar por qué sí una cosa o no la otra. Y en cuanto a los medicamentos, como les digo, no son antivirales, simplemente es controlar el proceso infeccioso y la cascada de citoquinas, es estabilizar la inflamación pulmonar o de otro órgano en el paciente, no es más. Sí, recordemos que es un virus y este tipo de virus, pues básicamente solamente hay que permitir que el sistema inmune actúe, que se dé el control y que con el tiempo pues se supere la infección, se destruyan todas estas partículas y básicamente lo que hacemos siempre en tratamiento de virus es pues sintomático. Lo que se menciona aquí en cuanto a corticoides y manejo como tal es más de los pacientes que están ya en una situación de una gran carga y de la posibilidad de que haya una tormenta de citoquinas y que pues se genere esa respuesta mmm, que termina dañando los órganos y por eso los corticoides son medicamentos que inhiben al sistema inmune, que lo que hacen es disminuir esa agresividad con que nuestro propio organismo trata de destruir al virus. Por eso sirven en el paciente que está en un estado ya bastante avanzado y básicamente es para evitar la destrucción de las células cercanas y de dañar más el tejido como el problema que se puede dar con el pulmón. Pero en realidad tratamiento como tal es solamente para manejar los síntomas y para evitar que se causen más daños al organismo, sobre todo a nivel del pulmón, que es lo que más hemos visto en este tipo de pacientes. Hay otra pregunta que de pronto se salió un poquito, pero que me gustaría que la tratáramos porque hemos hablado mucho de las vacunas y de esta parte. Y hay una pregunta que ha surgido inicialmente, que era en cuanto al uso, al uso masivo que se estaba haciendo de desinfectantes, antibacteriales, etanol, hipoclorito. Tenemos un microorganismo que es un virus
pero lo estamos tratando de controlar como si fuera bacteria, otro tipo de patógeno, pero ¿y eso qué efecto tiene sobre el medio ambiente? Porque además acordémonos que estamos bañándonos las manos todo el tiempo, rociando todo, por ejemplo, con hipoclorito, con clorexidina, con sustancias que no son inocuas y que estamos haciéndolo en forma masiva. ¿Ustedes qué opinan, profes? Hola, Marta. Yo solo quería comentar dos cosas. También se ha escuchado, además de lo de tratamientos, el famoso interferón. Entonces, de hecho, creo que es en un pueblo de Nariño que, que lo están usando masivamente. De hecho, el interferón es una citoquina y es la única citoquina naturalmente que nosotros producimos que tiene función antiviral. Sin embargo, también vi recientemente que el INVIMA no, el, permíteme. El INVIMA recientemente informó que ese tratamiento que estaban haciendo en Nariño no tenía fundamento y pues que no lo recomendaba. Pero es lo único que les puedo decir, o sea, el interferón es lo único que nosotros producimos naturalmente que sirve contra la replicación viral. Tendrían que probarse para saber efectivamente en qué fase de la infección pudiera funcionar. Y lo otro que también se estaba usando y se usó en un comienzo, no sé si todavía lo están usando, serían los mismos medicamentos que estaban usando para los pacientes que tenían infección por HIV, por lo que es un virus RNA, lo mismo que el del HIV. Y entonces ellos utilizan un medicamento que inhibe la enzima que permite la replicación del RNA. Y lo que yo le alcancé a leer de esos primeros papers era que tenía buenos resultados, o sea, un tratamiento antirretroviral. Listo. Y con respecto al uso masivo de estos compuestos, entonces, pues también nos han preguntado mucho porque pues en el edificio donde nosotros trabajamos, pues no solo trabajamos nosotros, sino un grupo grandísimo de personas. Entonces nos preguntaban qué tan factible era que pusiéramos esos dispositivos que casi que uno entra y le riegan una cantidad de desinfectantes, la verdad no sé ni qué es lo que le riegan a uno allí, y es no recomendado porque puede ser que las personas hagan alergia, o sea, por inhalación o tópica, que le caiga en la piel y sea alérgico. Entonces, pues, de hecho, lo recomendado es un uso controlado, como se está haciendo, por ejemplo, en los zapatos o en la ropa con etanol. El cloro, lo indicado para matar el virus, y es lo que nosotros, por ejemplo, usamos en el laboratorio, es cloro al 1%. O sea, se compra, yo no sé, el del mercado, creo que es al 5%, es decir, uno tendría que diluirlo, uno tendría que mirar bien a qué concentración viene el cloro que uno compra y diluirlo. Porque una concentración del 1% se ha demostrado que es efectivo para matar el virus. O sea, ¿qué se ha demostrado que mata el virus? Definitivamente sí es el etanol, el cloro al 1%, soluciones de peróxido de hidrógeno y otro que se me escapa en este momento, amono cuaternal, pero ese me imagino que sí es mucho más tóxico. Entonces, ¿qué usamos en el laboratorio? De verdad, nosotros todo el tiempo es etanol y cloro al 1%. Por supuesto, uno tiene que manejarlo de manera controlada, pues uno puede colocarse en las manos el alcohol o para evitar la resequedad de estar usando todo el tiempo alcohol, se usa el alcohol glicerinado, que es lo que se le echa es glicerina, que es lo que traen las cremas de las manos, se le echa ahí pues en una concentración al alcohol para que quede alcohol glicerinado para las manos, pero esto se ha demostrado que es efectivo. Las contraindicaciones que puede tener es una persona alérgica a cualquiera de esos componentes, pues ahí sí podría producir efectos dañinos o como se llama, no deseados sobre la persona que lo usa. Sí, de hecho se han reportado muchas dermatitis y aumento pues de alergias y de reacciones debidas al uso de este tipo de productos. Bueno, pues el uso exagerado de desinfectantes como se están utilizando en el control de la diseminación de COVID tiene un problema mucho mayor y no es con los virus, sino con las bacterias. Ya está demostrado que el uso de desinfectantes incrementa por alteración de la composición química de
la envoltura bacteriana a la resistencia a antibióticos. Y no lo sabemos todavía. Tal vez los microorganismos ambientales están mutando precisamente a partir del uso ya exagerado de desinfectantes ambientales para volverse más resistentes, y el día que tengamos que enfrentar a una infección bacteriana, de pronto ya no vamos a tener antibióticos para tratamiento de este tipo de patógenos. Eso por parte de la resistencia. Pero lo que yo puedo hacer es cambiar el microorganismo ambiental, es decir, elimino parte de la flora dominante en el medio ambiente con el uso de desinfectantes a los sensibles, y comienzan a reaparecerme microorganismos de mayor resistencia ambiental. Y en el orden hospitalario tenemos unos bastante riesgosos, como son el Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas, la Strenotophomonas maltófila, los enterococos, que son multiresistentes, y no tendríamos ya opción de antibióticos para dar a pacientes infectados por patógenos de esta categoría que exacerben o adquieren mayor resistencia por el exagerado uso de desinfectantes para controlar el COVID. Creo que es uno de los riesgos que se está jugando el sistema de salud a nivel mundial, y sobre el cual no se han tomado medidas de control y nadie se ha expresado sobre eso para intentar balancear el uso de los desinfectantes frente a la resistencia de bacterias y otros patógenos no virales. Sí, esto es muy preocupante. De hecho, pues es una de las inquietudes el pensar si es un virus, es una cápside con un tensioactivo como el jabón, el agua con jabón líquido, no es suficiente para destruirlo. O sea, tenemos que usar clorexidina y otros tipos de desinfectantes que sí generan resistencias en bacterias, cuando podríamos llegar a usar simplemente un jabón, un agua con jabón diluido. Es un tensioactivo súper eficiente y la cápside de un virus no es destruida, profe. Quisiera que me puntualizara eso. Sí, el agua con En los jabón. virus, en los virus no hay problema con el uso de los desinfectantes. El problema son las bacterias. Sí. Ya en los estudios epidemiológicos se ha demostrado a nivel hospitalario que el uso y rotación de desinfectantes lo que hace es alterar la permeabilidad de la bacteria, y estas bacterias expuestas a los desinfectantes de uso hospitalario pues adquieren mayor capacidad de resistencia a los antibióticos en infección nosocomial. Entonces, en el medio ambiente puede estar pasando lo mismo, y pues el uso exagerado en el medio ambiente, como dije, lo que puede hacer es recambiar la flora ambiental y hacer que microorganismos de mayor resistencia, por ejemplo las pseudomonas, que son microorganismos del suelo, comiencen a ser la flora dominante en el medio ambiente, y pseudomonas también es un patógeno multiresistente. Sí, pues a eso viene la observación que quiero hacer y me gustaría que eso lo pudiéramos dejar claro en nuestra audiencia. El agua con jabón podría reemplazar, por ejemplo, lo que uno ve de esas tapetes con desinfectantes que se venden, que se están manejando. El simple hecho de usar agua con jabón en ese tipo de recipientes podría ahorrarnos no tanto el gasto, no tanto las inversiones que hay que hacer en compra de este tipo de sustancias, sino proteger la naturaleza, proteger nuestro medio ambiente, porque es que se está haciendo un uso masivo de una gran cantidad de sustancias que se promueven, y lo que podemos llegar a generar con el tiempo es un problema de resistencia y de alterar pues la flora normal que existe en nuestro ambiente. Entonces, en cuanto a eso era que quería que ustedes hicieran la puntualización. Por aquí hay otra pregunta que estoy viendo en cuanto a la hidroxicloroquina, que dicen que el tratamiento con hidroxicloroquina aparentemente no funciona, aunque hay algunos grupos de médicos en Nueva York hicieron unos videos que tal vez algunos alcanzamos a ver, en donde se hablaba de los resultados. ¿Por qué serviría la hidroxicloroquina? ¿Por qué no? Se habla de que no se han hecho ensayos clínicos, que no hay estudios y que por eso no se deberían hacer el uso de este tipo de sustancias, pero pues recordemos que si han sido investigadas, que si son moléculas que están en el mercado, es porque han tenido que pasar todas las fases de investigación, desde la investigación en animales, en pequeños grupos
de humanos controlados, en otros ya con patologías, en otros grupos donde ya definitivamente se pudo hacer la evaluación sobre todo de la seguridad, de que produzca reacciones adversas, que tenga algún tipo de efectos que sean muy fuertes, severos y frecuentes. Todo eso ya lo han superado este tipo de medicamentos, por ejemplo la hidroxicloroquina, la ivermectina, los corticoides, que ya se sabe que tienen pues un nivel de seguridad y eficacia y que se podría aprovechar estos medicamentos que ya están disponibles para darles algún tipo de usos. Pero me gustaría que por ejemplo, que nos aclararan sobre el uso de la hidroxicloroquina, que es uno de los que veo aquí en el chat, que pues qué pena con ustedes, pero no puedo leerlas todas y no alcanzaría nuestro tiempo para contestarlas todas. Son las 5:58, ya llevamos casi 2 horas de tertulia, entonces quisiera que nuestros profesores nos ayudaran a aclarar eso, la función de la hidroxicloroquina, cuál sería el mecanismo de acción, cuál sería el efecto que tendría a nivel del sistema inmune, a nivel de este tipo de infecciones, en qué aportaría la administración de este tipo de medicamento y por qué entonces sí se podría considerar o no que no funciona. Hemos escuchado informaciones que son muy diversas, ¿no? Contradictorias. Entonces quisiéramos aclarar esto en este momento. No sé, lo que yo sé es que inicialmente aparentemente sí funcionaba, de acuerdo a un estudio, ese estudio fue retractado. Aparentemente no tenían los controles, tenía un poco algunos problemas metodológicos, y hubo otro grupo con otro estudio que muestra que no hay un cambio importante. Y de acuerdo a lo que yo sé, nuevamente yo soy biólogo, no médico, tanto la hidroxicloroquina como los corticoides pueden tener efectos adversos. Entonces hay que utilizarlo, hay que saber utilizarlos. Pues sí, son todas drogas que son aprobadas, pero la mayoría, o sea, no es aspirina, están bajo control médico, ¿no? Bueno, a ver, del SARS se escribió un protocolo guía para tratamiento de la afección pulmonar en paciente infectado, y dentro de ese protocolo se encontraban los corticoides, precisamente, algunos antihistamínicos, estaba la hidroxicloroquina también incluida dentro del protocolo. En el caso de la hidroxicloroquina, pues la hidroxicloroquina se utiliza porque es un citostático. Se usa como inmunosupresor en pacientes que tienen enfermedades de tipo autoinmune, y el mecanismo con el cual la hidroxicloroquina actúa es bloqueando precisamente la activación de macrófagos y linfocitos T. Esto lo que haría sería disminuir la producción de citoquinas inflamatorias, reduciendo el colapso pulmonar del paciente. ¿Cuál es el problema de los pacientes con neumonía? Y en esto sí, por la parte bacteriológica o virológica se sabe, los tratamientos no son efectivos. Un paciente con neumonía, sea bacteriana o viral, sin importar lo que se haga a nivel terapéutico o ayudas mecánicas de mantenimiento de la función respiratoria, entre el 85% o 90% de los pacientes colapsa, muere. El 10% restante sometidos a los mismos protocolos se salvan, y la medicina no ha podido establecer por qué un paciente con neumonía se salva y otro muere usando el mismo protocolo. Y pues esto puede tener relación con el grado de daño o que se haya generado en el pulmón, o el nivel de microorganismos que estén infectando en su momento al paciente. Entonces, si un paciente tiene una carga infecciosa baja, de pronto el tratamiento funciona, y los pacientes que tienen una carga infecciosa exagerada, el medicamento pues no va a perder su función y el paciente colapsará de todas formas. Definir cuánto es la carga infecciosa que tiene un paciente, bien sea por neumonía viral o bacteriana, eso no ha sido posible. Entonces el tratamiento es por radar, dependiendo de la sintomatología que me muestre el paciente, y yo aplico el medicamento y miro la respuesta que me da el paciente, si me la da pues bien, y si no me la da pues evidentemente este paciente, la medicación del protocolo que se le ha aplicado pues no tiene función para él, pero podría estar más relacionado precisamente con el grado de infección y de respuesta inmune que tenga cada paciente en su proceso infeccioso individual. Bueno, profe, muchas gracias.
Otra pregunta relacionada, bueno, en cuanto a tratamiento, que es tal vez de lo que más nos preocupa en este momento, que podemos hacer, es si la medicina alternativa y naturalista se puede encontrar un tratamiento. En productos naturales se ha descrito muchas cosas. Por ejemplo, el oseltamivir pues, es un producto derivado del anís de estrella que compró pues, Laboratorio Roche para aislar la molécula y modificarla para usarla como inhibidor de la adherencia de los virus de influenza. En la época de la peste negra, pues las máscaras que usaban los médicos tenían precisamente hierbas aromáticas, tomillo, laurel, ajo, cebolla, cualquier cantidad de olores se usaban. Y estas sustancias o estas plantas pues tienen aceites esenciales que han demostrado tener actividad antiviral y antibacteriana. Dentro de los que se han estudiado, existen publicaciones no contra virus respiratorios, sino contra otro tipo de virus, por ejemplo, contra herpes, la canela, el clavo, han demostrado tener actividad antiviral. Que si tomar o inhalar vapores de este tipo de plantas pueda curar o eliminar el virus, de alguna forma no, eso no es posible. Lo que podrían hacer máximo sería pues lo que mismo que hace el agua y el jabón, actuar sobre una superficie, reducir el nivel de la carga infecciosa, si tienen actividad viral evidente contra COVID, y pues se reduciría la agudez de la enfermedad en un paciente. Lo mismo que lavar la garganta y desinfectarla, no es que vayan a eliminar la infección, simplemente lo que se hace es reducir la carga infecciosa y la sintomatología es un poco más leve. Entonces, decir que hay productos naturales o que hay medicaciones como el óxido de cloro o tomar, como dijo el doctor Trump, desinfectantes tópicos, no, eso más allá de eliminar la infección superficial en algún grado, no va a mejorar realmente la eliminación o que un paciente supere la infección. Simplemente se puede reducir parcialmente alguna fracción de la carga infecciosa superficial que tenga el virus en el individuo en el tracto respiratorio. No podrían hacer nada más ese tipo de medicamentos. Sí, y y de pronto también con la forma como se utilizan de inhalaciones, de vapor caliente, pues ayudan en cierta forma a desprender secreciones, a sacar esas partículas y a disminuir carga, pero como tal, pues es algo más de, Paliativo. sí, sintomático, paliativo. Aquí hay otro profe que dice, yo me curé con remedios caseros, estuve muy mala. Em, Tiene que ver con esto mismo que estamos hablando de permitir que el organismo reaccione, que sí se puedan, los remedios caseros tienen diferentes tipos de bases, por ejemplo, esto que hablamos de las inhalaciones que ayudan a mejorar la, eh, la secreción, la eliminación de ese esputo, de esa materia en descomposición que además va a contener pues, de este tipo de partículas y que puede ayudar a manejar, a mejorar la respiración, tener también presente, porque por ejemplo en estos días me llegó uno de esos mensajes de WhatsApp que decía que una de las formas de ayudar era con vapores de agua hirviendo, pues tiene que estar hirviendo para que salga el vapor, ¿no? Sí, si no, no saldría. Pero es preocupante un poco a veces como las personas lo manifiestan, como si eso fuera la forma, por ejemplo, a nivel de los ojos, que también se discute que porque hay algunos receptores allí que se puede contagiar a nivel del ojo. Ahí hay que tener mucho cuidado porque se puede generar es más daño, ¿no? Si yo expongo al ojo a ese tipo de temperaturas, puede llegar a generarse un perjuicio en lugar de lograrse un beneficio. Entonces hay que tener cuidado porque ahorita todos estamos buscando la cura eh, y pues hay que evaluar los pros y los contras. Aquí hay otra pregunta que dice que si el fluimucil puede ayudar por ser antioxidante. Esa
Y cisteína, pues es una molécula que tiene efecto y se usa a nivel pulmonar como mucolítico para ayudar también a sacar las secreciones. En ese sentido podría ayudar, no sé en qué otro sentido podría, profe Milton, ¿usted qué opina? El fluimucil, Mm, N-acetilcisteína. Pues tiene que ver con la respuesta inflamatoria. Pues que si actúa como un gran inflamatorio, pues evidentemente no. Lo que pretende es sacar parte de la secreción bronquial que se pueda generar durante el proceso infeccioso, que no se condense en el pulmón, haciéndola un poco más fluida para ser eliminada. Pero eso está asociado también al grado de daño pulmonar y cascada de citoquinas que tenga el paciente. Puede funcionar en infecciones no graves, no fase aguda, sino una fase intermedia. Puede tener algún efecto, igual que otro tipo de medicamentos. Por ahí se ha discutido el uso de aspirina o ibuprofeno, que también son antiinflamatorios. Lo que sí está escrito en la literatura sobre antiinflamatorios, y esto no se lo recomiendo a nadie porque puede tener sus efectos adversos, es que el único antiinflamatorio que tiene actividad antiviral comprobada es el diclofenaco. Ha sido utilizado en pacientes con influenza, virus de influenza, y se ha mostrado pues, el efecto que tiene este antiinflamatorio sobre la carga viral en infección respiratoria por virus de influenza. Tiene suficientes efectos adversos, por eso no debe ser utilizado en este caso. Es el único que conozco al cual se le ha demostrado actividad antiviral clínica comprobada y en experimento en laboratorio. Bueno, profes, no sé, la profe Nubia, el profe Felipe, si quieren adicionar algo más. No, pues por ahí hubo una pregunta que creo que también está en el cuestionario, que era qué se está haciendo en investigación en Colombia frente al coronavirus. Y pues que yo conozca, son unos reportes sobre secuenciación del virus por el Instituto Nacional de Salud, donde muestran que efectivamente aquí hay varios linajes, hacen unos análisis filogenéticos para mostrar de hecho de dónde vienen los linajes, y efectivamente aquí llegaron varios linajes distintos. Y también se hizo secuenciación de unas regiones específicas que se utilizan como blancos para amplificación por medio de la PCR, donde efectivamente nuevamente muestran que también hay mutaciones en esas regiones y que es posible que eventualmente una que otra prueba no salga bien, precisamente porque el linaje que tiene el paciente tiene unas mutaciones que evitan que la prueba que se haga la amplificación eficiente. Yo sé que hay más cosas, pero hasta ahora es eso. Bueno, mi única preocupación con este virus, como lo he expresado, es que realmente genere infecciones crónico-latentes en los individuos asintomáticos, lo cual generaría estados de normalidad en el paciente, cero detección por técnicas serológicas y de PCR, y exacerbación contra el tiempo, nuevamente de alguna sintomatología infecciosa, volviéndolo excretor cíclico contra el tiempo, dependiendo de la fisiología particular del paciente. Esto sí sería catastrófico, porque eso querría decir que si el virus infecta a los jóvenes y si permanece dentro del sistema toda la vida, cuando los jóvenes lleguen a la tercera edad, pues el virus encontrará la forma de exacerbarse nuevamente y eliminarlos tal cual. Elimina a un anciano con sus problemas fisiológicos coronarios, renales, diabetes y demás. Entonces este virus tiene sus particularidades. Hay que ahondar muchísimo en el estado portador asintomático, que me parece que es muy importante para definir exactamente cuál es el alcance de este virus en la naturaleza y en las patologías, porque si no estaríamos sometidos ya a un programa de muerte programada por la infección del virus contra el tiempo, sin importar si somos sintomáticos o asintomáticos. Bueno, profes, pues ha sido una tertulia muy variada. Ustedes han visto que tenemos cantidad de información, de preguntas. Pues los expertos que nos han acompañado hoy, todos tienen áreas
diferentes de profundización y nos han estado dando ampliación de información, opiniones. Les agradecemos su participación, les agradecemos el haber estado tan activos, tan dispuestos, a la profesora Nubia Estela Mata Camacho del Departamento de Biología, al profesor Felipe Sarmiento Salazar del Departamento de Biología, al profesor Milton Josué Crosby Granados del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional. Les agradecemos mucho su disposición, su colaboración y todo lo que nos han aportado para seguir aprendiendo alrededor de esta nueva infección de SARS-CoV-2. Muchísimas gracias a todos.